en esta tarde, en esta noche, así sea en todo aquel que recibe esta palabra, produce fe para hacer cosas sobrenaturales. Pedimos esto en el dulce nombre de Jesús, y todo aquel que lo cree dice amén, amén. Puede tomar su lugar. Mientras todos, ¿verdad?, alabábamos al Señor y cantábamos al Señor, por mi mente, ¿verdad?, por mi mente corría una alabanza muy, ¿verdad?, bueno, probablemente antigua para algunos de nosotros. No sé si alguien nunca la ha escuchado, pero hay una alabanza, ¿verdad?, que a veces me gusta entonar. No la voy a entonar, claro está, pero sí hay una alabanza que dice: tú eres digno. No sé si usted ha escuchado, que dice: tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de adoración. Y luego la segunda parte dice: Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno de adoración. Y ciertamente nuestro Señor es digno de recibir gloria, honra y alabanza. Amado, y me gozaba alabando al Señor juntamente con ustedes. Cómo se alegra mi corazón. A mí me agrada alabar a Dios. Me agrada, amado, exaltar su nombre, levantar manos delante de Él y decirle que Él es digno. El libro de Apocalipsis, capítulo 4, capítulo 5, habla acerca de la adoración a Dios, a la adoración al Cordero, amado, en el cielo. Y nosotros como iglesia nos unimos a la adoración cuando de corazón podemos levantar nuestras manos y decirle que Él es digno. Aleluya. Pero en esta noche, amado, queremos utilizar estos minutos para hablar acerca de esa gran verdad que dijera Jesús, que relata Juan en su evangelio, ahí en el verso 6 del capítulo 14, que hemos, ¿verdad?, considerado. Y precisamente el enfoque central de el mensaje en esta noche queremos, amado, enfocarlo en ese verso 6, que, como dije, es una verdad central del evangelio. Ese verso dice Jesús hablando dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es una de las verdades más centrales, amado, del evangelio, porque cuando nosotros analizamos ese verso, probablemente, y al comienzo debo de confesar que al comienzo, ¿verdad?, de mi oración al Señor para saber de qué manera, o verdad, dónde la Escritura Dios nos iba a dirigir para hablar, pensé que solamente ese verso iba a ser el que íbamos a utilizar en estos 3 días, y pensábamos utilizar cada una de esas palabras para que en cada noche o en cada día pudiéramos hablar de una en específico: camino, verdad y vida. Pero Dios, ¿verdad?, pues nos llevó por otros lugares, y por eso ayer hablamos acerca de que Dios es nuestra esperanza, y el mensaje se titulaba que todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Amén, aleluya. Pero hoy queremos hablar Jesús el camino. Jesús el camino. Jesús el camino. Pienso que usted, al igual que yo, se ha topado con una persona que, al escuchar una expresión como esta, pueda quizás pensar que somos personas intolerantes, que no toleramos cualquier otro tipo de pensamiento. Pero la realidad, amado, es que Dios es un Dios que es inamovible. Él no se mueve
Por cierto, la Escritura dice que Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él es el mismo. Él es inamovible, Él es inmutable, no puede cambiar. Y cuando Él habla esta verdad, amado, hablando de Jesús mientras estuvo en el ministerio sobre la tierra, hablando de esta gran verdad, Él habla de sí mismo y dice: yo soy el camino. Mire cómo un diccionario bíblico expone la palabra camino. Dice: tierra hollada y arreglada de tal manera que es posible andar por ella hasta un destino. Vuelvo a repetir: camino, tierra hollada y arreglada de tal manera que es posible andar por ella hasta un destino. Ya de entrada, analizando esa definición, podemos ver de qué manera entonces Jesús puede decir con toda seguridad, con toda certeza: yo soy el camino. Porque es un pavimento, es un espacio de terreno que ha sido arreglado, ha sido pavimentado. Y claro, cuando hablo de pavimentación, ¿verdad? O de arreglo, estoy también enfocándome en la etapa o en la era en el que Jesús estaba hablando, que no había ni existía lo que hoy nosotros conocemos, ¿verdad? El camino en la antigüedad era un camino de tierra, camino polvoriento, camino de pedregales. Entonces, para poder preparar el terreno, había que pasar mucho trabajo en el arreglo, de tal manera que los caminos que antes no se podían cruzar, ahora podían cruzarse. Entonces, preparar el camino al cielo no era algo fácil. No era una tarea fácil. Era una tarea muy complicada. Yo no sé, me parece que algunos de los hermanos aquí están en el ambiente de la construcción. Saben algo, ¿verdad? De lo que es construir o reconstruir. Y creo que si usted está dentro de ese ambiente, ¿cuántos se han visto en algún momento que después de haber terminado aparentemente lo que había que hacer, ahora viene un inspector, y cuando el inspector comienza a mirar y analizar el trabajo que aparentemente se había terminado, escribe en una tarjeta y dice: esto y esto hay que arreglarlo? ¿A cuánto le ha pasado? Te faltó esto y te faltó esto otro, y hasta que eso no esté completado, no puedo firmar el trabajo. Aleluya. Sabe que para que ese camino fuese preparado y fuese pavimentado, muchos hombres sobre la faz de la tierra han tratado de preparar el camino. El problema no es el trabajo, el sacrificio y todo lo que muchos hombres han tratado de hacer, que han estado dispuestos aún hasta dar la vida por preparar el camino. El problema no está en esa persona, el problema está en que el inspector, aleluya, sus requerimientos y sus estándares son demasiado altos. Y no hay hombre capaz que pueda alcanzar a lograr llegar a esos requerimientos y a esos estándares. Y sobre la faz de la tierra no había nadie, absolutamente nadie, que pudiera hacer el trabajo de la forma correcta. No había nadie. Entonces, ¿qué hace Dios? La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 1, en el verso 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Dios. Y el verso 14 dice: y ese verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Así que lo que hace Dios es que se hace hombre, se hace carne, y así tomando forma de siervo, como dice Filipenses capítulo 2, tomando forma de siervo, ahora toma lugar entre nosotros los hombres, y como hombre ahora comienza a preparar el camino. Aleluya, gloria a Dios. Él comienza a preparar el camino porque no había ninguna persona que pudiera hacer lo que Dios requería que se hiciera. El problema es que ningún hombre, por mejor y más bueno que sea, puede llegar a la medida y al estándar que Dios está pidiendo. Por eso necesitamos un Salvador. Se llama Jesús. No hay otro como Él. Y cuando hablamos de Jesús, hablamos de la persona que es la única que podía preparar y hacer el camino para poder llegar a Dios. Él es el puente entre Dios y el hombre. Amén, gloria a Dios. Así que Jesús se hace hombre para que entonces pudiera Él preparar el camino. Pero lo interesante es que no solamente Él vino a preparar el camino, lo interesante es que Él mismo es el camino. Él no vino solamente a preparar el camino, Él mismo es el camino. Y yo quiero compartirle algunas cosas que pude encontrar en el proceso de preparar, mi amado, este mensaje. Y le voy a compartir, ¿verdad? Algunas cositas rapidito. ¿Se acuerdan que ayer en medio del mensaje hablamos en cierta manera de que Jesús utilizó precisamente el libro de Juan, el Evangelio de Juan? Es el que habla acerca de estas cosas. Jesús en ciertas ocasiones utilizó la expresión yo soy. Y aquí en este pasaje del verso 6 de Juan 14 es una de esas ocasiones donde Él utiliza la expresión yo soy. La misma expresión que utilizó Dios cuando se reveló a Moisés. Y en el capítulo 3 del libro de Éxodo, allí está registrado cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza ardiendo. Aquello llamó la atención de él. Y cuando va a acercarse, escuchó la voz que le dijo: detente, quita el calzado de tus pies porque estás en lugar santo, en tierra santa. Y allí comienza a entablar una conversación con Dios. Aleluya. Sí, amado, porque el que se va a acercar a Dios necesita santificarse, necesita tener santidad. Y claro, quizás alguien pueda decir: bueno, pero ¿cómo es eso posible? Y claro, aunque ese no es el tema, pero simplemente para responder la pregunta, eso es posible a través del camino. Porque en su santidad usted y yo somos santificados. Aleluya. Así que aquel que estaba hablando con Moisés le dijo: quita el calzado de tu pie porque estás en lugar santo. Dios no se contamina con el pecado. Dios no se contamina con el pecado. Dios quiere tener una relación con el hombre, pero para que esa relación sea posible, necesita el hombre entrar a través del camino. Por eso fue que Jesús preparó el camino, y a eso vamos en un momento dado. Vamos a ir ahí a la Escritura para contemplar algunos pasajes bíblicos. Así que Jesús ahora dice: yo soy el camino. Y como decía en Éxodo 3, allí, mientras Moisés tiene aquella conversación, allí encuentra que cuando él está hablando con Dios, él pregunta: ok, yo voy donde Faraón, y cuando yo vaya donde Faraón y cuando yo vaya donde el pueblo, ¿en nombre de quién yo voy a ir? Y Dios le responde: dile que yo soy, te envía a vosotros. Yo soy.
Y ahora vemos que Jesús utiliza la misma expresión, yo soy. Mire, por ejemplo, lo que de verdad quiero compartir. Serie de expresiones en las que el Señor Jesús revela su ministerio y la esencia de su persona. Por ejemplo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. También dijo, yo soy la luz del mundo. También dijo, yo soy el buen pastor. Y ahorita el pastor decía, ¿verdad? ¿Quién es nuestra esperanza? ¿O en dónde tenemos nuestra esperanza? Refiriéndose al príncipe de los pastores, al pastor sobre pastores, aquel que dijo en el capítulo 10 del libro de Juan, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Las ovejas conocen la voz del pastor y le siguen. De ese buen pastor estaba hablando ahorita, amén, el pastor. Así que él también dijo, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Aleluya. Así que básicamente el evangelio de Juan es abundante en estas declaraciones y su propósito es precisamente demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Así que, amado, con tales expresiones nosotros podemos encontrar a Jesús declarando que Él es el yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y vida, yo soy la vid verdadera. Todo eso, amado, encontramos en el Evangelio de Juan en diferentes capítulos que, claro, no vamos a estar tocando en detalles cada uno de ellos, pero solamente le quiero compartir eso a modo de introducción en esta tarde, y al mismo tiempo quiero dejarle a modo de introducción para ir a algunos pasajes bíblicos que la Escritura da a entender la exclusividad de lo que es el Evangelio, de lo que es Jesús, de lo que es Cristo. Y cuando nosotros vamos a través de la Escritura, nos vamos a dar cuenta una y otra vez que el cristianismo, amado, es algo único. Lo voy a volver a repetir. El cristianismo es algo único. Y quiero reforzar eso que he dicho con esta expresión. Y es que Dios no está en competencia con nadie. Jesús no está compitiendo con nadie. Porque Jesús es demasiado excelso. Dios es demasiado excelso. No hay otro como Él. Él no tiene comparación. No hay alguien que pueda ponerse al lado de Él. Él es demasiado grande. Él es demasiado excelso. Él es demasiado. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. La tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué otro Dios como ese puede hacer las cosas que Él hace imposible? Así que Dios no está en competencia con nadie. Y como decía ayer, cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, no fue derrotado en la cruz del Calvario. Y escuche bien lo que voy a decir. Tampoco fue a la cruz del Calvario a pelear con Satanás y los demonios. Él simplemente fue a la cruz del Calvario porque era el camino que tenía que seguir para salvar al hombre. Y cuando, amado, llegó el momento de conquistar la muerte, las potestades y los principados, Él simplemente los venció sin ninguna competencia, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Así que, aunque quizás por alguna razón, porque a nosotros, ¿verdad?, como los seres humanos nos gusta el drama, ¿verdad que sí? Nos gusta el drama, hay que reconocer que nos gusta el drama. Quizás vemos una película y si la película está media enzorrosa, todos conocen esa expresión, ¿verdad? Aburrida. Enzorrosa dicen los puertorriqueños, los boricuas. Si está media aburrida, a eso le hace falta un poco de drama.
Entonces a veces, ¿verdad? Para no abundar mucho en eso, a veces quizás porque nos gusta un poco el drama, quizás pensamos, ¿verdad?, que allí Jesús fue a la cruz y fue como que se metió dentro de un ring a boxear o a pelear contra Satanás, contra los demonios, contra la muerte. Pero la realidad es que ni la muerte, ni Satanás, ni los demonios van a pelear contra Cristo, porque Cristo está en otra categoría. ¡Aleluya! Él dice y es hecho. Él habla y hay que obedecer. Cuando la palabra sale de sus labios, lo que Él dice tiene que pasar. Él es Dios. Aleluya. Por cierto, la Escritura dice que los demonios tiemblan ante Él. Así que si yo veo eso en la Escritura, que los demonios tiemblan ante Él, entonces yo no puedo ver a Cristo puesto dentro de un ring peleando ni con Satanás ni con los demonios, porque Él es el creador y no la criatura. Y el que es el creador es el que le dice a la criatura lo que tiene que hacer. Él habla y todos tienen que obedecer. Ese es Jesús. Y no hay otro como Él. Aleluya, alabado. Por eso decíamos ayer que es bueno tener la esperanza en Cristo. Déjeme, esto es un término de construcción. A mí me gusta la carpintería. Lo hice por muchos años y todavía de vez en cuando me gusta hacerlo como un hobby. Déjeme acuñar. ¿Sabe lo que es una cuña? Déjeme acuñar. Una cuña sirve para servir como un soporte, como algo, ¿verdad?, para soporte en algo que está un poquito flimsy, dice el americano, flojo, suelto. Déjeme acuñar, amado hermano, el pensamiento, diciéndole que además de que Cristo es Dios y que, amado, Él no va a entrar quizás como un boxeador al ring para pelear con nadie, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de los Señores, y Él es el Dios que dice y hay que obedecer. Aún por encima de eso, como decía anteriormente, Él es el que creó todas las cosas, y como Él es el que crea todas las cosas, la criatura no le puede decir a Él cómo tiene que hacer las cosas, ni lo que va a hacer y cuándo hacerlo. Es Él el que dice la palabra, y cuando dice es hecho. Así que voy a utilizar la expresión que utilizara Charles Spurgeon en cierta ocasión, que cuando dijo que aún Satanás es el perro de Dios. Lo que quiso él decir con esto es que como aquel que lleva al perro con una cadena y el perro llega hasta donde el dueño que lo lleva tiene la cadena, así es Satanás. Llega hasta donde Dios le permite que llegue. Así que tu iglesia camina tranquilo. Hay alguien que no conoce a Cristo en esta tarde o en esta noche. Todos conocen al Señor, pero si aún no le conocieras al Cristo que nosotros servimos, por eso es que yo digo, amado, y dije anoche que yo duermo como un bebé. Porque a mí no me preocupa que, como algunas personas que dicen, yo no puedo dormir porque oigo pasos por ahí. Yo duermo tranquilo, porque a mí me cuida uno. Por mí vela uno, que mientras yo duermo, Él está velando. Que mientras yo estoy descansando, Él vela mis sueños. Aún dentro de mis sueños está Él presente. Y yo no sé si usted ha tenido una experiencia donde en su sueño Él aparece y en medio de los ataques del maligno Él hace presencia y los demonios tienen que huir. Satanás tiene que salir, porque donde está Dios y llega su luz, las tinieblas tienen que desaparecer. Ese es, aleluya, ese es nuestro Jesús. Amén. Una alabanza muy vieja ya decía,
Yo tengo un Cristo que camina por la mar. Yo tengo un Cristo que vence la tempestad. Ese es nuestro Jesús. Así que no hay que temer. Sigo con lo que, ¿verdad? Hablaba ahorita. Esa fue la cuña que puse allí. Así que cuando Jesús habla acerca de que Él es el camino, está diciendo, amado, la verdad, o una de las verdades más maravillosas que encontramos. Él habla de sí mismo, amado, como que Él es una puerta. Juan 10, verso 1, verso 7, verso 9. Él habla de Él mismo como el único camino. Él habla de Él como la única salvación. Todo en la Escritura, amado, Hechos 4, 12 precisamente habla de que en ningún otro hay salvación. Y no le voy a pedir perdón a nadie que quizás tenga otro pensamiento, con mucho respeto, claro está, porque respeto el pensamiento de toda persona, eso con mucha dignidad, seguro que sí, pero no le puedo pedir perdón porque es la palabra de Dios la que dice que solamente hay un camino, la que dice que solamente hay una puerta, la que dice que solamente en uno hay salvación, que solamente a través de uno es el camino al Padre. Y si Él no le pidió perdón a nadie para decirlo, pues yo tampoco puedo hacerlo. Porque Él es el jefe. Aleluya. Bueno, así que ¿es exclusivo el mensaje del Evangelio? Seguro que sí. Pero permítame, por favor, ir, amado, ahora a varios pasajes de la Escritura. Mire bien, vaya conmigo. Y me perdona, yo sé que ayer, ¿verdad?, quería hacer un viaje por la Escritura y a veces pues el Espíritu Santo de Dios pues a veces dirige a uno por otros lugares y no pudimos llegar a todas las citas bíblicas que queríamos compartir. Pero vaya conmigo, por ejemplo, a Isaías 35. Isaías 35. Vamos a ir, amado, a varios pasajes de la Escritura y trataré de ser lo más breve posible, amado, y llegar, ¿verdad?, a donde deseamos llegar en esta noche, lo más breve posible. Isaías 35, verso 8, amado, y verso 9. Dice la Escritura: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Así que, amado, lo que está hablando, claro está, no quiero tomar y sacar de contexto lo que Isaías está hablando allí, amado hermano, porque está hablando de un tiempo glorioso y futuro que viene para con Israel. Pero a lo que hace referencia él, amado, es a un camino. Y cuando vamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que de la única manera que esto puede pasar es a través de aquel que dijo: yo soy el camino. Así que para que esto se haga una realidad para el pueblo de Israel, es necesario que el pueblo de Israel reconozca que Jesús es el camino. Así que para que el hombre pueda disfrutar de las bendiciones de Dios, el hombre tiene que reconocer que Jesús es el camino, para que nosotros podamos disfrutar y gozar de todo lo que Dios ha preparado en un futuro para nuestra vida. Necesitamos reconocer que Jesús es el camino. Aleluya. Él es el camino. Él es el camino. Mateo 11:27. Mateo 11:27. Yo voy a conectar estos versos de manera, amado, que ya cuando vayamos a concluir en un momentito podamos amarrar todo esto. Mateo 11:27 dice: Jesús
es el que habla aquí. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, voy a leer el verso 28 también. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que ahí en el verso 27 lo que Jesús está diciendo es que Dios quiere revelarse y desea revelarse al hombre, pero Dios se ha revelado al hombre a través del Hijo, y lo vamos a ver ya, vamos a conectar. Por eso estoy leyendo los versos, para después hacer la conexión. Dios quiere revelarse al hombre, pero de la manera que Dios se revela al hombre es a través de su Hijo. Su Hijo se llama Jesús. Cuando vamos al libro de Hebreos, el libro de Hebreos, empezando a abrir el libro de Hebreos, es algo magistral lo que se encuentra allí, porque el que escribe Hebreos dice: en otro tiempo Dios se había revelado de otra forma, de otras maneras a nuestros padres, pero en este postrer tiempo, en este último tiempo, Él se ha revelado a través de su Hijo. El libro de Colosenses nos da a entender, y también el libro de Hebreos, que Jesús es la esencia misma del Padre. Por eso Jesús decía: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Jesús es la misma esencia del Padre. Así que cuando nosotros analizamos la enseñanza de Jesús, nos damos cuenta entonces que Él claramente, enfáticamente está diciéndole al hombre: no solamente soy un buen maestro, no solamente soy un profeta, no solamente soy un hombre que vive una vida de estándar moral muy alto, sino que la Biblia está diciendo que Él también es Dios. Por eso Él es el camino, porque Mahoma no es el camino. Lo voy a dejar ahí. Hechos capítulo 4, vayamos allí, ese verso está maravilloso. Hechos capítulo 4. Y ya en un momento vamos a hacer la conexión, amado, de todo esto. Yo sé que el tiempo avanza. Hechos capítulo 4, verso 12. Vamos a considerar el 11 también, para tener el contexto de lo que está hablando Pedro ahí delante del concilio. Él habla y dice: este Jesús, Hechos 4, 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay ¿qué? Salvación. En ningún otro hay salvación. No es ni en María, no es ni en Pedro, ni es ni en José, no es, como decía mi papá, no es ni en San Acércame ni en San Aléjame. No se trata de ninguno de eso. Se trata de Jesús. Él es el único camino al Padre. Él es el único camino al cielo. Cuando nosotros estamos delante de Jesús, estamos delante de aquel que es el único que nos puede amistar con el Padre. Por eso Pedro decía: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que si cualquiera viene por ahí diciendo: es que tienes que orar en nombre de este o del otro, no way, José. No creo. I don't think so. La Biblia dice que no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres por el que podamos nosotros ser salvos. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, porque no hay otro, no hay otro. Quizás muchos pueden hablar del camino, pero no son el camino. Quizás muchos pueden mostrar el camino,
pero no son el camino. El único que puede decir yo soy el camino se llama Jesús. Así que ese verso, amado, es central. En ningún otro hay salvación. Aleluya. Mi mente, amado, está corriendo por diferentes lugares. Pero quiero, ¿verdad?, mantenerme centrado en esto, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vaya Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Aleluya. Este pasaje también, amado, es un pasaje fundamental y central para esta doctrina de Jesús como el Salvador, como el que es exclusivo para la salvación. Primera de Timoteo capítulo 2. Consideremos del verso 4 al 6. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 4 al 6. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Capítulo 2. Amén. Aleluya. Le voy a comenzar en el verso 3, amado. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús, Cristo, porque Él dijo yo soy el camino y soy la verdad. En cierta ocasión alguien tocó a la puerta de mi casa y me dijo, ¿conoce usted la verdad? ¡Ajá! Hace tiempo que conozco la verdad, se llama Jesús. Aleluya. Porque la verdad no es un concepto, la verdad no es una filosofía, la verdad no es una teología, la verdad no es una filosofía fundada o infundada por los hombres, la verdad es una persona y esa persona se llama Jesús. Él es la verdad. Aleluya. Porque hay un solo Dios. ¿Y qué? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo se llama ese mediador? Jesucristo, hombre. Por eso cuando el hombre es un pecador, no tiene que presentarse delante de ningún otro hombre. Delante de quien tiene que presentarse es Jesús, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Aleluya. Romanos capítulo 5 verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y esto por medio de ¿quién? De Jesucristo. No hay otro. La Escritura una y otra vez habla de un solo mediador, de un solo camino, de una sola persona. Así que aquellos que toda la vida han querido poner o exponer a otra persona como el camino al cielo, permítame ser un poquito, ¿verdad?, así medio extraño, pero en algunos juegos de mesa, cuando usted se equivoca, hay algunos que hacen unos ruidos medio extraños que hacen como que como quien dice, te equivocaste. Pues a esos que por mucho tiempo han querido poner a otro como fundamento, a otro como camino al cielo, a otro como mediador, se equivocaron. El único camino al cielo se llama Jesús. Él es el único camino al cielo, no hay otro. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Mire, amado, ahí mismo, aunque ya se lo dije, ¿verdad? Pero en el libro de Romanos, capítulo 5, le voy a leer enfáticamente ahí el verso. Romanos, capítulo 5.
Para beneficio de los que van tomando nota, pues ya usted tiene la cita bíblica y usted con tiempo puede, luego en su tiempo personal, analizar cada uno de estos pasajes. Me perdona que ayer, ¿verdad? Pues avanzamos de tal manera que no pude darle todas las citas bíblicas. Justificados pues por la fe, Romanos 5, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire ahora como dice el verso 2. Por quien también tenemos entrada. ¿Por qué? Por la fe. Hay que creer. Hay que creer. Entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que vuelvo a decir enfáticamente, Jesús es el camino. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Hay gente que quizás tenga una buena filosofía. Hay gente que quizás tenga una buena forma de expresar las cosas, pero la Biblia está por encima de cualquier teoría, de cualquier fundamento, de cualquier argumento que cualquier persona pueda tener. Y la Escritura dice que solamente hay un camino, solamente hay un mediador, se llama Jesús. Efesios capítulo 2 verso 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hebreos capítulo 7, voy rapidito, amado, porque ya el tiempo me alcanza. Hebreos capítulo 7 verso 25. Hebreos 7, 25 dice la Escritura: por lo cual puede también salvar perpetuamente o eternamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Se llama Jesús. Él es el camino, pero Él también es el que intercede delante del Padre por todos los que a Él vienen, por todos los que a Él vienen al Padre. Ahí mismo en el capítulo 9 de ese mismo libro de Hebreos, capítulo 9, en el verso 8 del capítulo 9 dice: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. El capítulo 10, amado, el capítulo 10, y ahora vamos a conectar todo esto. Capítulo 10, el 8, 9. Le leí el 9:8, el 9:8 debo leerlo, dice, porque dice el 9:8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Termino con el capítulo 10, verso 19 al 22, y vamos a hacer el puente de todos estos versos. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mire, amado, el hombre, ya tengo que terminar, quisiera compartir más cosas que tengo ahí, pero tengo que terminar. El hombre tenía amistad con Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el jardín del Edén. Dios le dio instrucciones, y todos creo que conocen, ¿verdad?, las instrucciones. Dios le dijo: de todo árbol que hay en el huerto puedes comer,
Pero hay uno del cual no podrás comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal. De él no comerás. Puedes disfrutar de todo, pero de ese no puedes tomar. Es interesante que nosotros los seres humanos hay algo que siempre como que nos llama la atención, ¿verdad? Y a veces somos como los niños. Al niño le decimos no lo hagas y como que eso le llama la atención y como que lo pone más curioso y dice, bueno, ¿por qué será que me dicen que no lo haga? Y me parece que cada vez que se pasaba por cerca de aquel árbol, como que la vista llamaba la atención. Y el enemigo sabe y conoce nuestras debilidades. Sepa eso, amado, sépalo. El enemigo conoce nuestras debilidades. Por eso es que cuando él lanza su ataque, no lanza su ataque por nuestras partes fuertes, él lanza su ataque por nuestras partes débiles. Él conoce nuestras debilidades. ¿Sabe por qué? No porque él conozca todas las cosas, es que es una persona que está vigilando, está mirando, está pendiente y tiene a sus secuaces vigilándonos constantemente para saber dónde están nuestras debilidades. Si lo ponemos desde la perspectiva bíblica, podríamos decirlo de esta manera: nuestro enemigo sabe de la patita que las ovejas cojean. Y es bien sabido que cuando un depredador va tras una presa, va a atacar a la más débil, a la que está aparte, a la que está separada del grupo. Por eso mi consejo para ti, iglesia, en esta noche: no te alejes del grupo, acércate cada vez más al grupo, porque mientras más cerca estás del grupo, es más difícil que el depredador, que el que quiere y está rodeando, como dice la escritura, para buscar a quien devorar, se le hace más difícil devorar al que está cerca, porque cuando toda la manada está cerca, a él se le hace difícil lanzar su ataque. Pero aquellos parece que de momento miraban y algo llamó la atención, y allí comienza la conversación con que Dios os ha dicho. Y él conoce la escritura, la conoce de tal manera que la puede torcer, que pareciera que lo que está diciendo es verdad. Con Jesús lo hizo. Impresionante, ¿no? Si trató de tentar a Jesús, ¿será que acaso no puede tentar al más espiritual? Nuestro enemigo es terrible, no tiene escrúpulos. Él no conoce lo que es la vergüenza, para no ponerlo de otra manera. Así se oye un poquito mejor, ¿verdad? Él no conoce lo que es la vergüenza. El hombre cae. Cuando cae, esto hace una separación entre Dios y el hombre. Esto no tomó a Dios por sorpresa. Algunas personas internamente, quizás aunque no lo llegan a expresar, pero algunas personas tienen esa lucha. Bueno, pero entonces, ¿por qué si Dios sabía? ¿Por qué si Dios entendía? ¿Por qué sabía Dios que el hombre iba a pecar? ¿Por qué entonces lo creó? ¿Por qué entonces lo dejó decidir? Porque y esos son verdades. Esos son otros puntos aparte que habría que tomar tiempo para poder discutirlos y analizarlos. Pero la realidad, amado, es que aquello no tomó a Dios por sorpresa. Por esa razón ya Cristo estaba en el corazón y en la mente de Dios. Ya estaba puesto sobre la cruz, porque antes de que el hombre sufriera la caída, ya Cristo tenía una respuesta. Amén.
antes de que tú caigas en el camino, ya Él tiene un camino para restaurarte. Quizás hoy hay gente que se lamenta, ¿por qué caí? Y hay gente que se está golpeando a sí mismo. No me puedo levantar, caí, fallé, no puedo dar la cara a Dios una vez más porque le fallé, caí en el camino. La pregunta que yo le haría a una persona que se está castigando a sí mismo con este tipo de pensamiento y que Satanás le está lanzando diversos dardos, la pregunta que yo le haría a esa persona sería, bueno, pregunto, ¿será que acaso Dios no sabía que ibas a caer? Sabiendo que ibas a caer, te amó. Caíste y te sigue amando igual. Y si vienes a Él, te seguirá brindando el mismo amor que siempre te ha brindado. Porque el amor de Dios no cambia. Él es el mismo. Él no cambia. No tienes que hacer más para que te ame. No tienes que hacer menos para que te ame. Dios siempre te ha amado. Siempre te amará. Siempre Dios te ama. Dios te ama. Por eso envió a Jesús. Aleluya. Por eso envió a Jesús. Así que el hombre cayó, se cerró el camino, pero ahora Cristo viene para abrir el camino que estaba cerrado. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi conclusión va a ser de esta manera, porque ya les tomé más tiempo del que pensaba tomarles. Todavía tiene más tiempo. Aleluya. Gloria al Señor. Quiero terminar, amado, no con unas palabras personales, sino con las palabras de alguien que lo podría expresar mucho mejor que yo. Señala Musculus que ningún profeta, maestro o apóstol había utilizado jamás palabras como estas. Son el lenguaje de alguien que se sabe Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí nuestro Señor enseña que no solo es el camino a la casa de nuestro Padre en el cielo, sino que no existe ningún otro, y que si los hombres desean ir al cielo, no les queda más alternativa que hacerlo por medio de la fe en su muerte y expiación vicaria. El cielo se limita clara y sin equivocación a los que creen en Cristo. Nadie más entrará en Él. Si rechazan a Cristo, lo pierden todo. Todo depende de eso. Entre el pecador y el cielo no hay obstáculo que la incredulidad. Un hombre puede ser hombre e inculto, pero si tiene fe en Cristo se salvará. Otro puede ser rico y culto, pero se perderá si no confía en la expiación de Cristo. Deberíamos advertir con atención el incontrovertible argumento que ofrece esta frase contra la idea moderna de que da lo mismo que un hombre crea que todas las religiones llevan al cielo mientras haya sinceridad, que los credos y las doctrinas carecen de importancia, que toda la humanidad está destinada al cielo, tanto los paganos como los musulmanes o los cristianos, y que al final la paternidad de Dios bastará para salvar a todos, a todo tipo de personas, a los miembros de cualquier secta. Jamás olvidemos las palabras de nuestro Señor: nadie viene al Padre sino por mí. Dios es Padre solamente de aquellos que creen en Cristo. En resumen, no hay muchos caminos al cielo, solamente hay uno. Es preciso señalar que aquí la expresión venir al Padre no solo incluye ir con Él a la gloria al final, sino acudir a Él en busca de paz y consuelo.
en esta vida, en el marco de una relación amistosa. Por mí significa literalmente a través de mí, como puerta, entrada y camino. Es una expresión que resultaría particularmente expresiva para los judíos que habían sido educados desde su infancia para acercarse a Dios únicamente a través del sacerdocio. Eso lo escribió Musculus. Hay quien piensa que después que se sea sincero, cualquier camino puede conducir a Dios. Verdad equivocada. No es verdad. Solo a través de Jesús. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Para muchos suena exclusivista, pero así es la verdadera palabra de Dios. Solamente Jesús, que se hizo hombre, era suficiente para tomar el lugar del que había pecado, pagar el precio del pecado, y ahora en la cruz decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego de otras palabras dice: consumado es, tetelestai, el sello ha sido puesto, se ha pagado el precio, todo está consumado, ya la deuda está pagada. Jesús pagó. Jesús pagó. Jesús pagó. Por eso Él es el camino, porque Él fue el que pagó. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es luz, tu palabra es vida, tu palabra es alimento. Gracias por este tiempo que nos has concedido. Hemos hablado lo que entendemos que tu Santo Espíritu ha puesto en nuestro corazón. Por tanto, solo te pedimos que la palabra que ha sido enviada lleve el fruto por el cual ha sido enviada, y que tu pueblo y los que han oído esta voz puedan ser edificados, puedan ser transformados. Y si alguien que a través de las redes